Creo que ahora mismo nadie de los que está aquí es deportista. Digo ahora mismo porque ya se fue Bere. Ella hubiera dicho yo sí. Pero nosotros realmente no practicamos algún deporte con mucha disciplina, o probablemente sí, no lo sé. Las pruebas físicas de los deportes tienen la finalidad de que el atleta sea más ágil, más veloz, tenga más destreza, entre muchas otras cosas. Imagina que tú eres un atleta, eres un corredor olímpico. Tu entrenador te dice que en una semana tú debes correr 100 metros en 12 segundos. Y, un paréntesis, hubo una persona que sí cumplió esto en poco menos de 10 segundos, que es Usain Bolt, que él fue un jamaiquino que cumplió o que rompió el récord. Ahora, suena difícil cumplir esta prueba que te está diciendo tu entrenador. Pero por más de 15 años tú has estado corriendo y ahora mismo estás en forma. Y por supuesto, has tenido altas y has tenido bajas. Has tenido momentos en los que has corrido muy bien y otros momentos en los que estás corriendo y probablemente te has caído y te has lesionado. Después de haber charlado con tu entrenador, te diriges al vestuario y le dices a tus compañeros que tienes una prueba. Debes correr 100 metros en 12 segundos. Todos te escuchan, pero nadie hace algún comentario. Posteriormente, tú vas a casa y llegas diciendo que tienes una prueba física. Esta prueba la tendrás en una semana, pero de la misma manera, nadie te dice algo más. A cualquier lugar donde tú vas, tú demuestras seguridad creyendo en que vas a lograr esta prueba física. Demuestras seguridad porque durante 15 años tú has estado practicando dicho deporte. La vida espiritual es similar a esta ilustración. El creyente pasa por un proceso espiritual para llegar a ser una persona de fe. El creyente pasa por un proceso espiritual para llegar a ser una persona de fe. Sí, en efecto, cuando tú reconoces a Jesús como tu único Salvador, el Espíritu Santo te ha restaurado. Pero por los residuos del pecado en nuestras vidas, avanzamos progresiva y paulatinamente en nuestra vida espiritual. No existe tal cosa de ser el súper espiritual de la noche a la mañana. No existe esto. Y en el pasaje de hoy, que conocemos muy bien, podemos ver cómo Abraham pasa la prueba de fe. Todos los que estamos aquí, simplemente con escuchar el nombre de Abraham, inmediatamente pensamos Abraham, el hombre de fe. Abraham, el hombre que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo a Dios. No obstante, la fe de Abraham no llegó inmediatamente, o mejor dicho, no llegó instantáneamente. Abraham pasó por un proceso hasta que pudo responder a Dios con una fe obediente plena, es decir, de una forma total. Y todo lo que hemos visto en estos últimos meses, de Génesis 12 hasta la semana pasada, capítulo 21, nos muestran cómo Abraham tuvo ese proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Él tuvo momentos, digamos, muy altos, donde era ejemplar, y momentos muy bajos, donde no era ejemplar. Las experiencias que tuvo Abraham lo ayudaron a conocer la fidelidad, el amor, la gracia, el perdón y el amor, misericordia
de Dios. Dios fielmente sostuvo a Abraham mientras él estaba en Canaán, porque él cumple su promesa. Esa fidelidad fue el sustento de Abraham. La fidelidad de Dios fue lo que le permitió responder a Abraham con fe obediente a Dios. Y en esta ocasión vemos que Dios prueba de una forma única a Abraham. Los versículos 1 al 2 nos dicen que Abraham debe sacrificar a su hijo Isaac. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al leer estos versículos, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿en verdad Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo Isaac? Creo que todos podríamos hacernos esta pregunta. Pero el texto nos dice desde el inicio que la petición de Dios era una prueba. Así que esta petición debe verse de esta manera, debe verse como una prueba. Dicho en otras palabras, el sacrificio no era el fin. El sacrificio era el medio, el instrumento que revelaría la fe de Abraham. Así que esta prueba divina era altamente difícil para Abraham. De hecho, llegar a la seguridad que tiene Abraham es difícil, no es fácil para cualquiera. Pero este pasaje nos enseña que cuando una persona ama a Dios por sobre todas las cosas, ve la prueba de Dios como un acto de adoración. Y cuando una persona considera la prueba de Dios como una forma de adoración, le hará saber a todos la seguridad y confianza que tiene en el Señor. Abraham confiaba en el Señor y él le demostró esa fe a varias personas. Demostró su fe a los mozos, demostró su fe a su hijo Isaac. Así que este pasaje enfatiza cómo Abraham responde con fe en sus diferentes conversaciones con sus mozos y con Isaac. Al principio dije cómo podríamos dividir este pasaje. Y el pasaje se caracteriza más por los diálogos que por la narración en sí. Por esto, hoy veremos cómo Abraham demostró fe obediente en sus conversaciones con otras personas. De la misma manera, tú debes responder con fe obediente en tus diferentes entornos. Hoy responderemos dónde debes demostrar tu fe obediente. Leamos los primeros versículos 3 al 5. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos que Abraham, al escuchar la petición y la exigencia de Dios, él diligentemente se puso manos a la obra.
El texto nos dice que Abraham se levantó muy temprano, aparejó su asno, tomó a sus mozos, tomó a su hijo, partió la leña y fue en dirección a Moriah. Ahora, todas estas palabras son en realidad verbos activos. Todas estas acciones nos relatan la disposición y la diligencia de Abraham al escuchar la voz de Dios. Así que Abraham, al escuchar la voz de Dios, inmediatamente responde con fe obediente. Pero aquí también hay algo importante. Abraham, durante 3 días, él pudo meditar sobre la petición de Dios. Él llegó al 3er día al monte Moriah. Así que en cada momento, Abraham mostró fe obediente. Abraham tuvo seguridad en cumplir la petición de Dios. Pudiéramos pensar, bueno, al principio es una respuesta momentánea, es por el calor del momento y que Abraham decide hacerlo, pero no es así. Durante varios días Abraham persistió en su fe obediente. Y notemos que esta perseverancia de Abraham es notoria cuando dialoga con sus mozos. Observa lo que él les dice a sus mozos: quedaos aquí, yo y el muchacho iremos allá, y aquí está lo interesante, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham perseveró con fe obediente porque él veía esta prueba divina como un acto de adoración. Él ve la prueba divina como un acto de adoración y le hace ver a otros que así es esta prueba. Abraham no le dice a sus mozos que sacrificaría a su hijo Isaac, pero la respuesta de Abraham muestra su disposición para adorar a Dios. Y con esto quiero que pienses en algo. Piensa en aquella ocasión cuando tú hablaste con alguna persona sobre la prueba que tú estás pasando. Y en ese momento, tú demostraste que esa prueba es un acto de adoración a Dios. O en el momento de la prueba, cuando hablaste con otras personas, simplemente mostraste ingratitud o queja. Debes demostrar que la prueba que tú estés pasando, ya sea de salud o de cualquier otro tipo de necesidad, esa prueba te anima a seguir adorando a Dios. La seguridad que tenemos ante las pruebas no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Dios había sustentado a Abraham. Todo el tiempo que Abraham estuvo en Canaán, Dios proveyó fielmente para él. Fue en ese momento que Abraham aprendió que debía demostrar ante otras personas la fe que tiene al Dios fiel. En la historia de Abraham vemos en 2 ocasiones que él muestra temor o inseguridad. Por ejemplo, cuando él está con Faraón y posteriormente con Abimelech. Él muestra inseguridad, muestra temor, miente sobre su esposa. Pero ahora, en este momento de su vida, vemos a un Abraham que demuestra confianza, que demuestra seguridad en el Dios fiel. Abraham demostró fe obediente en su entorno social. ¿Dónde debes demostrar fe obediente? Demuestra fe obediente en tu entorno social. Hazle ver a otras personas que tú confías en el Dios fiel. Tú confías en el Dios que te ha sustentado continuamente
y que lo hará ahora en el momento de la prueba y lo hará posteriormente. Lo que Dios ha hecho en tu vida debe impulsarte a mostrar seguridad y confianza en Él a otras personas. Y nota lo último que Abraham le dijo a sus mozos. Yo y el muchacho volveremos, nota eso, volveremos a vosotros. ¿Qué está mostrando esto? Seguridad. Hebreos 11, 17 al 18 menciona que Abraham consideraba que Dios podía resucitar a su hijo después de sacrificarlo. Así que Abraham muestra una seguridad en Dios. Esto es una fe plena en Dios. ¿Y cómo es que Abraham llegó a tener esta fe en Dios? Llegó a tener esta fe plena, total en Dios, por la comunión que él tenía con el Señor. Abraham aprendió de sus fracasos. Abraham confió en la fidelidad de Dios. Y el testimonio de Dios en la vida de Abraham ayudó para que sus mozos pudieran escuchar la confianza que hay en un Dios fiel. Así que, hermano y hermana, demuestra tu fe obediente a Dios en tu entorno social. Hazles ver a otros la fidelidad de Dios en tu vida. Es la fidelidad de Dios la que te impulsa a responder con fe obediente. Si Dios ha estado contigo a lo largo de los años, ¿por qué no lo estaría durante la prueba? Tu fe obediente es un testimonio de Dios a otras personas. A través de tu respuesta de fe obediente, otros podrán conocer al Dios fiel. ¿Y cómo puedes demostrar fe obediente en tu entorno social? Pues recuerda que este pasaje se caracteriza por los diálogos, por las conversaciones. Así que en tus conversaciones que tengas con otras personas, puedes hablar con seguridad, puedes hablar con confianza de lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes hablar sobre lo que Dios está haciendo en tu vida a través de las pruebas que tú tienes. Puedes hablarles a otras personas diciendo que esta prueba te ayuda a crecer en fe y que tú ves la prueba como un acto de adoración. Aquí nosotros vemos que Abraham tuvo la iniciativa de hacerles ver a los mozos que está adorando a Dios. Así que tú ten la iniciativa de hablar con otros sobre las formas en las que Dios ha sido fiel en tu vida. Así que este primer diálogo nos muestra que Abraham demostró fe obediente en su entorno social. Y los siguientes versículos nos seguirán diciendo dónde más debes mostrar fe obediente. Leamos versículos 6 al 8. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos.
hemos visto que Abraham muestra seguridad en su entorno social. Ahora vemos que Abraham muestra seguridad en su entorno familiar, es decir, con su hijo. Y aquí quiero que observemos algo relevante. Cada vez que avanzamos en este pasaje, podemos ver que los diálogos se intensifican. Los diálogos van desde lo externo, desde alguien ajeno, a alguien cada vez más cercano a la vida de Abraham. Vemos primero que dialoga con sus mozos, alguien ajeno a Abraham. Pero después habla con su hijo, una persona más cercana. Y en este diálogo quiero que pienses en lo difícil que debió ser para Abraham responderle a su hijo. Y a pesar de lo difícil, Abraham respondió con seriedad y con fe. Abraham respondió: Dios proveerá un cordero. Quizás tú puedes pensar, quizás Abraham está mintiendo, pero Abraham no está mintiéndole a su hijo. Abraham en verdad tenía fe en la provisión de Dios. Dios siempre había provisto para él, y en ese momento no sería la excepción. Lo más fácil para Abraham sería mentirle a su hijo, pero mentir revelaría desconfianza. Ahora también quiero que pienses en otra posible respuesta de Abraham. Piensa que probablemente Abraham pudo responder: es verdad, Isaac, no tenemos un cordero. Pues vamos a buscar uno y lo vamos a sacrificar. Si Abraham hubiera buscado el cordero y si lo hubiera sacrificado junto con su hijo, no hubiera salido aprobado en la prueba de Dios. Y quiero que nos detengamos y pensemos en estas dos posibles respuestas de Abraham. Si Abraham hubiera mentido, hubiera revelado desconfianza, hubiera revelado que no tiene fe. Y si Abraham hubiera añadido algo a lo que Dios estaba pidiendo, hubiera demostrado una fe falsa, puesto que confiaba en algo más, que confiaba que él necesitaba hacer algo más, no solamente en Dios. Esto nos hace recordar que no debes quitar o añadir a lo que Dios pide. Cumple la voluntad de Dios con una fe que no quita o que añade algo. Y aún más sorprendente, observa que Isaac no desconoce los altares. Isaac pregunta por la pieza faltante más importante. Él pregunta: ¿dónde está el cordero? Pero también él es consciente que el sacrificio era un holocausto. Él específicamente le dice a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto nos da a entender que Abraham hablaba y enseñaba a su hijo sobre la forma de adorar a Dios. Por esto a Isaac no le pilla por sorpresa lo que su padre estaba haciendo. Y aquí hay un principio práctico. El principio es la seguridad de una persona al demostrar su fe obediente en su familia. En el momento de la prueba puede ser difícil mostrar seguridad
cuando estás en familia. Pero es posible si tú depositas toda tu confianza en el Señor, en el Dios verdadero. Abraham demostró fe obediente a su hijo, pero su fe no estaba fundamentada en él. La fe de Abraham vino por la fidelidad de Dios en su vida. Abraham no es el superhéroe de la fe. Abraham es el humano pecador de la fe. Abraham era de carne y hueso. Era tan humano como tú y como yo. La fe de Abraham provino de Dios, porque Dios fielmente sustenta a los suyos cuando los prueba. Y Dios ayuda a los suyos a cumplir su voluntad. Así que, hermano y hermana, tú puedes demostrar fe obediente en tu familia, no por quien eres tú, sino en la persona que Dios te ha hecho. Dios fielmente te ha sostenido. Habla con tu familia y muestra seguridad en Dios. Muestra la confianza que debemos tener en el Dios fiel. Y en esos momentos de prueba, difícilmente pensamos en el testimonio que damos a nuestra familia. Pero en el momento de la prueba, sigue dando un buen testimonio del Dios fiel. Y a su vez, nota que Abraham siguió instruyendo a su hijo hasta el último momento que él pensó que estaría con Isaac. Con esto quiero decir, Abraham pensó que ya no había más oportunidad para hablar con él, para quizás abrazarlo, tener un diálogo con él. Hasta el final, Abraham enseñó verdades espirituales a su hijo. Y estas verdades espirituales no fueron enseñadas solamente con palabras. Abraham demostró fe obediente con sus acciones en su familia. Y de la misma manera, tú puedes demostrar fe obediente a tu familia, enseñándoles con palabras y con acciones la fidelidad de Dios en vuestras vidas. Así que en estos dos diálogos vemos cómo Abraham demuestra fe obediente en su entorno social y en su entorno familiar. Observa que está yendo de lo más ajeno a lo más íntimo. ¿Dónde más debes mostrar tu fe obediente? Demuestra tu fe obediente en tu entorno espiritual. Versículos 9 al 19. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Observa que este pasaje intensifica los entornos de Abraham. Comienza desde su entorno social, alguien ajeno. Posteriormente su entorno familiar, alguien más cercano. Y a este momento llega a su vida personal. Si solamente demostramos fe en el ambiente externo, es decir, con otras personas, erróneamente pudiéramos ser hipócritas, en el sentido que de forma espiritual y personal con Dios
pensando que podríamos aparentar tener fe obediente con Dios. Pero a Dios no le puedes ocultar nada. Así que también debes demostrar fe obediente en tu vida espiritual, en tu comunión con el Señor. Abraham, decidido, prepara el altar, enciende el fuego, coge un cuchillo y lo levanta contra su hijo, probablemente hasta el punto de estar tan cerca. En la soledad, cuando nadie más veía a Abraham, Abraham demostró fe obediente. Abraham no podía engañar a Dios. Él podía engañar a los mozos, a su hijo, pero a Dios no podía engañarlo. En todo momento, Abraham demostró una fe genuina en Dios. Y Dios, al conocer el corazón de Abraham, lo detiene y no permite que sacrifique a su hijo Isaac. El ángel del Señor, que en este caso es Dios mismo, le dice a Abraham que ha visto su fe, incluso al entregarle a su único hijo de la promesa. Y este pasaje es muy interesante porque en varias ocasiones Dios le dice a Abraham, entrega a tu único hijo. En términos humanos, a Abraham le costó años, le costó tristeza, le costó aflicción tener a su hijo Isaac. Pero en cada circunstancia, Abraham pudo crecer en fe, reconociendo que su hijo Isaac era el hijo de la promesa. Pero como hemos dicho en cada momento, esto fue un proceso, no fue instantáneamente. Al principio, Abraham tenía un gran apego con su hijo Ismael. Cuando Dios le recuerda a Abraham la promesa del hijo en Génesis 17, Abraham se ríe y le dice a Dios, Abraham le dice a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Posteriormente, Dios le responde que el hijo de la promesa lo tendría a través de Sara. Más adelante, en Génesis 21, podemos ver que Abraham se entristece al dejar a su hijo Ismael. Al principio, Abraham tenía un gran cariño y apego con su hijo Ismael. Pero con el paso del tiempo, Abraham entendió que Isaac era el único hijo de la promesa. Así que Abraham creció en fe hasta el punto de desprenderse de lo que más había esperado. Por haber pasado esta prueba con fe obediente, Dios proveyó fielmente para Abraham un cordero para el sacrificio. Versículos 13 en adelante. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar
como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Dios proveyó un cordero para sacrificarlo. Pero a su vez Dios bendijo a Abraham por su obediencia. La bendición a Abraham trasciende más allá de su vida. Es una bendición que alcanza a sus descendientes. Versículo 17. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Para la audiencia original del libro de Génesis, es decir, la nación de Israel que salió de Egipto, este pasaje es de gran relevancia, es crucial, porque por la obediencia de Abraham, la nación de Israel recibiría bendición. Para la audiencia original, este pasaje es un relato que revela la bondad de Dios por la obediencia del hombre de fe, por la obediencia de Abraham. Incluso esto es notorio en el énfasis en la continuidad de la fidelidad de Dios, por cómo termina el capítulo. Al terminar el capítulo podemos ver que Abraham conoce que tiene más familia. Y en este punto aparece Rebeca, quien sería la futura esposa de Isaac. Así que este pasaje está mostrando que Dios cumple su promesa. Dios muestra su bondad hacia Abraham y su descendencia por la fe obediente. Y todo esto es lo que el texto nos dice. El texto nos dice que Abraham fue obediente. Con sus mozos mostró seguridad. Con su hijo mostró seguridad. En soledad mostró seguridad. Pero debemos quedarnos aquí. O el texto tiene una implicación que trasciende. Es decir, para nosotros es suficiente con ver lo que Abraham estuvo haciendo. No. No es lo único que aprendemos de este pasaje. Este pasaje tiene una gran implicación teológica. Si el creyente de hoy analiza este pasaje a la luz del resto de todas las Escrituras, encontrará que hay un mensaje teológico sublime. El sacrificio de Isaac es una sombra de lo que más adelante sucedería en realidad. Nota que a lo largo de todo el capítulo se menciona que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo. Para Dios solamente había un hijo de la promesa que podía serle entregado en olor agradable. Ahora, ¿por qué digo olor agradable? Levítico 1 nos dice que cuando se hacía el holocausto, traía como efecto un olor agradable a Dios. Y el sacrificio que se menciona aquí es el holocausto. Así que para Dios solamente hay un hijo que puede serle olor agradable. También observa que Isaac no renegó al obedecer a su padre. No se menciona que Isaac se movió, que no quiso ser atado. No se menciona nada de esto. Al contrario, podemos ver a un Isaac
obediente a su Padre, dispuesto incluso a perder su vida en obediencia.